Y a esta hora saludamos a Carlos Vecchio, coordinador político del Partido Voluntad Popular. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muy buenas tardes, un placer de estar con ustedes. Acusaciones subidas de tono por parte de la canciller, llamándolo literalmente enano de la moral y de la ética, y sobre todo destacar el hecho de que dice que el secretario de la OEA quiere promover la intervención para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que esto sencillamente es parte de la retórica del gobierno y del régimen de Venezuela. Y creo que la canciller de Venezuela no se ha leído el informe. Allí no se pide intervención. Y yo destaco esto, el planteamiento que está haciendo el secretario general de la OEA para solucionar la crisis política en Venezuela, y lo llama él así en el informe, la salida real es el llamado de elecciones generales. Ahí no se está pidiendo ninguna intervención, como lo estamos pidiendo todos los venezolanos. Así que el planteamiento, por lo demás, es democrático, y debo recordarle a la canciller de que la Carta Democrática fue aprobada durante el gobierno de Chávez, la firmó el presidente Chávez para el momento, y que el secretario general Almagro fue designado con el apoyo de Venezuela. De manera que lo que ha hecho la canciller es refutar y atacar al secretario general Almagro sin fundamento, porque no puede refutar los hechos que abiertamente hablan de que existe una dictadura en Venezuela y que hay una ruptura del orden constitucional. Almagro hace un llamado a las elecciones en los próximos 30 días, da algunas claves como la liberación de los presos políticos, la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué cauce le van a dar a este documento ustedes? Bueno, yo creo que ya hemos tomado la primera decisión en el marco de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Política Exterior, donde estamos haciendo un llamado a respaldar este informe, que insisto, es una actualización del informe que se presentó el año pasado, el 23 de junio del año 2016, y donde la propia Asamblea Nacional y la oposición habían pedido que se aplicara la Carta Democrática, dado que había habido la ruptura del orden constitucional. Y lo que se acaba de hacer es simplemente la actualización. Así que nosotros hemos venido respaldando este proceso. Hoy se pronunció la Comisión de Política Exterior y nosotros seguiremos ahora impulsando regionalmente el apoyo para que nosotros los venezolanos podamos tener unas elecciones donde podamos salir de la crisis política que hoy vive Venezuela, poniendo la decisión en manos de la gente. ¿Ustedes confían que Venezuela ustedes pueden lograr estas 2/3 partes de los 34 Estados miembros de la OEA para votar la activación de esta carta? Yo creo que son etapas. Hay una discusión del informe colectivo, tiene que darse la discusión sobre la ruptura del orden constitucional, e insisto, la recomendación de Almagro, la primera, la inicial, la principal, es que se convoque a elecciones. Entonces, hacia allá es que yo creo que deben ponerse todos los esfuerzos, hacia que todos los países entiendan que hay una ruptura del orden constitucional, que se siguen violando los derechos humanos, que el pueblo la sigue sufriendo en alimentos, falta de medicina, y que hay que buscar una salida política. Y la salida política que plantea el informe de Almagro, antes de llegar a la suspensión, es un proceso de elecciones generales ya en Venezuela. Y yo creo que hacia allá tiene que estar el esfuerzo de toda la región. Lo que no pueden obviar es el problema. Lo que no pueden obviar es la crisis, que si no se atiende va a tener y va a impactar a muchos países de la región, y eso se sabe, de manera que hay que actuar preventivamente y no esperar que las cosas aumenten y tengan un efecto mucho más fuerte que el que ahora han tenido. José Miguel Vivanco decía que Venezuela de alguna manera ya estaba aislada del resto de la comunidad internacional y que le quedaban muy pocos aliados en el continente en términos políticos. ¿Ustedes se sienten aislados como sociedad, sobre todo cuando vemos la situación de falta de alimentos, de falta de medicamentos, y que no logran hacer mayor eco y dar un paso adelante para salir de este impasse? Yo creo que ha habido un aislamiento del régimen de Nicolás Maduro, porque se ha declarado abiertamente una dictadura, al ni siquiera convocar elecciones, al robarse el referéndum revocatorio del año pasado. Y más bien hemos recibido un respaldo importante de la comunidad internacional, donde todo el mundo reconoce la crisis que existe en Venezuela, la dictadura que hay en Venezuela, y el respaldo al rescate de la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Así que nosotros nos sentimos más bien respaldados a nivel internacional. Y esta instancia es la instancia por excelencia para atender un tema como esto. Si la Carta Democrática no se la pueden aplicar a Venezuela, entonces que cierren, que pongan a un lado la Carta Democrática y que cierren la OEA. Si la OEA no puede defender a los pueblos que están sufriendo por regímenes dictatoriales como el de Maduro, entonces pierde su sentido. Yo creo que aquí el secretario general Almagro ha dado un paso al frente. Ahora le toca a los países
miembros de la OEA levantar su voz. Y nosotros lo que pedimos como venezolanos es la solidaridad que nosotros le dimos a todos los países del Cono Sur que enfrentaron dictadura en los años 60, 70 y 80, en esos momentos tan difíciles, cómo los apoyamos en las distintas instancias. Eso es lo que estamos buscando nosotros en este momento, y creo que hoy esa prueba de fuego de quienes defendemos la democracia tiene que levantarse fuertemente en el marco de la OEA. Quienes defienden la democracia tienen una prueba de fuego, pero en este momento el reloj contra Nicolás Maduro ya comenzó a correr. ¿Aló? ¿Me escucha? Aló. Bueno, son las palabras de Carlos Vecchio. También le quiero preguntar respecto a la situación que se registró en el aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador, toda vez que no permitieron la entrada a Lilian Tintori a una visita donde también se tenía previsto una reunión con Guillermo Lasso. Y, Carlos, te quiero preguntar esta opinión respecto a que no le permitieron la entrada a Lilian Tintori. Ella dice que es una clara violación a los derechos humanos. Guillermo Lasso también dice que en Ecuador se vive una dictadura. Incluso hacen un paralelismo entre la situación en Venezuela y en Ecuador, que sería un eco que se está dando en este momento por parte del gobierno de Rafael Correa frente a cómo se está parando el chavismo frente a Lilian Tintori. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que expulsar a Lilian Tintori simplemente refleja el rasgo autoritario del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador. Y yo creo que es una medida que le trató de pagar el favor a Nicolás Maduro. Recordemos que Nicolás Maduro expulsó a Cynthia Viteri, candidata presidencial el año pasado, que visitó a Venezuela y se disponía a visitar a Leopoldo, y fue expulsada por Nicolás Maduro. Y Rafael Correa responde igual, pagándole un favor y mostrando nuevamente el rasgo autoritario de su gobierno. Y además vemos cómo Rafael Correa tiene un doble discurso. Por un lado dice que quiere enfrentar el muro que Trump ha dicho que va a construir entre México y Estados Unidos, y llama a toda Latinoamérica a enfrentarlo, y él mismo está creando un muro invisible impidiendo que otros latinoamericanos de pueblos hermanos como Venezuela puedan visitar al Ecuador. Y lo que demuestra una vez más que esta lucha que tiene planteada Ecuador es muy similar a la que tiene Venezuela, y más bien tienen una gran oportunidad los ecuatorianos este 2 de abril para luchar por su libertad y por la democracia. Pero sin duda que lo que está haciendo Rafael Correa es un rasgo claro del autoritarismo y pagándole un favor a, en este caso, a Nicolás Maduro, y que al final del día Nicolás Maduro y Correa son iguales, son autoritarios y que violan abiertamente los derechos humanos y que más bien van en contra de la integración latinoamericana. ¿Violación también de tratados internacionales? Bueno, de todo, porque si hay un derecho elemental, el derecho al libre tránsito, es un simple derecho humano, y cuando nosotros hablamos de defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos, siempre lo hemos dicho, no hay nacionalidad, no hay fronteras, no hay ideología, y indudablemente que estamos frente a eso. Y también refleja pues un miedo a que los ecuatorianos escuchen lo que está pasando en Venezuela de viva voz, en este caso de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y más bien advertirle a los ecuatorianos que no permitan que Ecuador vaya hacia allá, que no sea otra Venezuela, y que dejemos a un lado los gobiernos autoritarios, que juntos los latinoamericanos defendamos a toda la región en favor de la democracia y los derechos humanos y en contra de los regímenes autoritarios. Agradecemos a Carlos Vecchio, coordinador político del Partido Voluntad Popular. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Un placer, un fuerte abrazo.